Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Garduño y el día de hoy les vengo a hablar sobre los matrimonios y sus efectos jurídicos. Bueno, para comenzar, ¿qué entendemos por matrimonio? El matrimonio es la unión entre dos personas con la finalidad de formar una familia. Cabe recalcar que al momento de decir formar una familia no necesariamente se refiere al hecho de tener hijos. Eso ya es opcional y decisión de cada pareja. No porque una pareja se haya casado y no haya tenido hijos durante el matrimonio, no se le puede considerar una familia. Al contrario, eso ya es consideración de cada persona. Cada pareja sabe si puede, bueno, si quiere o desea tener hijos. Y pues bueno, aquí en la presentación les puse un concepto un poquito más general y otro un poco más inclinado a la parte jurídica. Y pues bueno, vamos con los requisitos para poder realizar un matrimonio. En caso de que alguno de estos requisitos no se llegue a cumplir, se puede considerar un matrimonio nulo, pero es un tema que ya podemos, bueno, que vamos a ver un poquito más adelante. Y pues bueno, para comenzar, ambas personas tienen que ser mayores de edad. Ninguno puede ser menor. El siguiente es que ambas personas tienen que estar por voluntad propia, es decir, que no están siendo obligadas a contraer ese matrimonio o no tienen alguna obligación o inclusive algunas condiciones para poder adquirirlo. No tener algún matrimonio vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo anteriormente ya estuve casado para volver a contraer otro matrimonio, antes tengo que disolverlo. Esto mediante un divorcio en el registro civil. De lo contrario, no se puede, ya que en caso de que esto se quiera hacer, se le considera bigamia. ¿Esto qué quiere decir? El tener dos matrimonios vigentes. Y pues bueno, este debe ser celebrado ante un juez en un registro civil y con testigos y se requiere llevar los documentos solicitados por el registro civil. Si requieren un poquito más de información sobre estos, se puede acudir a un registro civil o inclusive en internet. En internet pueden buscar los requisitos o los documentos que necesitan y ahí en automático pues ya te los da, ¿no? Y pues bueno, vamos a pasar a la parte de los efectos jurídicos del matrimonio. Aquí que puede llegar a entrar, entran los derechos y las obligaciones. Aquí les dejé un pequeño concepto, permítanme, se los leo. Y pues bueno, son los efectos del matrimonio. Los efectos del matrimonio se refieren a los derechos y las obligaciones que nacen del mismo. Los efectos del matrimonio se clasifican con relación a los cónyuges, con sus hijos y con sus bienes. El matrimonio establece relaciones de derecho entre los cónyuges y su entorno, sobre todo con respecto a la convivencia, los bienes y la responsabilidad hacia los hijos. Y pues bueno, esta es una pequeña introducción sobre los derechos y las obligaciones que se adquieren en un matrimonio. Aquí les dejé algunos ejemplos: igualdad jurídica, derecho a la convivencia y apoyo mutuo, derecho a decidir sobre el régimen patrimonial, derecho a la patria potestad y derecho a la herencia. Y pues bueno, estos son algunos ejemplos. Vamos a hablar un poquito sobre la igualdad jurídica. Esto quiere decir que ambas personas este, tienen por igual los derechos que ya les había mencionado y más. Estos son solamente algunos ejemplos. Es decir, que ambos tienen derecho a la patria potestad, ambas personas tienen la misma autoridad ante el menor, ninguno tiene más poder que otro, igualdad jurídica, ambas personas pueden llegar a trabajar, a quedarse en casa y pues entre otras cosas, ¿no? Derecho a la herencia. Esto quiere decir que cuando un cónyuge fallece, la otra persona tiene derecho a recibir parte de la herencia. ¿Por qué? Porque ya se vuelve ¿cómo era? Un, un heredero legítimo. Entonces, en caso de que no haya algún testamento de por medio, pues ahora sí que se, se recurre a una herencia legítima. Y pues bueno, vamos a continuar con los efectos patrimoniales. Y pues bueno, respecto a los efectos patrimoniales, se entiende a que estos se pueden administrar de dos formas: de bienes mancomunados y bienes separados. Los bienes mancomunados son los bienes que se adquieren durante el matrimonio. Antes del matrimonio no se consideran como bienes de un matrimonio. Entonces únicamente son los que son durante.
Y pues bueno, esto quiere decir que son pertenencia de ambas personas, de ambos cónyuges. Entonces no se puede tomar una decisión respecto a algún bien sin la autorización de la otra persona. Se requiere forzosamente que ambas partes estén de acuerdo al tomar una decisión, como por ejemplo, que se adquiera un carro entre ambas personas y es un bien mancomunado y no se puede vender este carro sin la autorización de la otra persona. Vamos a la parte de los bienes separados. Esto quiere decir que, inclusive estando en el matrimonio, si se adquiere un bien es pertenencia de quien lo compró o quien lo adquirió. Por ejemplo, si yo llego a comprar un carro, bueno, vamos a tomar el mismo ejemplo. Si yo llego a comprar un carro es únicamente pertenencia mía, no de mi esposa o de mi pareja. Entonces yo puedo hacer y deshacer con lo que yo quiera del bien sin su autorización. Y pues bueno, cabe destacar que en caso de que se quieran bienes separados, es muy importante mencionarlo durante la ceremonia del matrimonio. ¿Esto por qué? Porque de lo contrario, si no se menciona si se quieren bienes mancomunados o bienes separados, la mayoría de estados por defecto colocan bienes mancomunados. Entonces es importante destacar esta parte. Y pues bueno, aquí tenemos un poquito más sobre los conceptos. Este, mm, Vamos a pasar a la siguiente parte y vamos a la parte de los efectos familiares. Aquí entra la parte de la patria potestad. ¿Esto qué quiere decir? La patria potestad son los derechos y obligaciones que se tienen ante los hijos y los menores de edad, tales como la educación, la salud, el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, ambas personas tienen la misma autoridad ante los menores, ninguno tiene más autoridad que la otra. Y algo bueno, que yo quisiera destacar que no agregué a la presentación es que en caso de que yo haya tenido un matrimonio anterior y en ese matrimonio haya tenido un hijo, después me divorcio y ahora vuelvo a adquirir otro matrimonio y pues hay un hijo de por medio que obviamente no es hijo de la otra persona no tiene ningún derecho ni ninguna obligación ante el menor. ¿Esto por qué lo quiero destacar? Porque hay muchos casos en los que pasa esto, ¿no? O sea, me caso con alguien que ya tiene hijos de un matrimonio anterior y me quiere dar la responsabilidad del padre. Esto no es posible a menos que se haga un reconocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que yo le quiera dar mis apellidos o reconocer al hijo como hijo mío. Obviamente no de manera biológica, pero sí de manera legal. Esto se puede realizar en el registro civil mediante un proceso. Y pues bueno, este proceso implica el cambio de apellidos. Y con esto se realiza un acta de nacimiento nueva, inclusive una CURP nueva. Esto anteriormente se podía haber reflejado en las actas de nacimiento, pero actualmente ya no. ¿Cómo se reflejaba anteriormente en las actas de nacimiento? Bueno, pues antes en las actas se colocaba en el nombre del padre, del que reconoce, y se pone el nombre del padre, y ahí estaba, ¿cómo decirlo? Resaltado que básicamente le estaba dando los apellidos y reconociéndolo como su hijo, a pesar de que biológicamente no lo era. Actualmente ya no, actualmente no se puede ver reflejado en el acta de nacimiento, únicamente se ve reflejado en el sistema del registro civil. Y pues bueno, esto les digo, lo quería comentar porque han habido casos en los que les quieren aventar la responsabilidad o inclusive hay veces en las que la otra persona quiere tomar responsabilidad ante los hijos, pero básicamente no se puede. Y pues como ya les mencioné, esto únicamente se puede realizar si la otra persona reconoce al menor o inclusive mediante una adopción. Y pues bueno, continuemos con la parte de la patria potestad. Como ya les mencioné, es la responsabilidad sobre los hijos que se tienen, ¿no? Algo que también cabe destacar es que la patria potestad no se puede perder. Y pues bueno, como les decía, la patria potestad no se puede perder. Inclusive después de un divorcio se sigue teniendo la patria potestad o cuando los hijos son mayores de edad. Todavía cuando los hijos pasan a ser mayores de edad se siguen teniendo ciertos derechos y ciertas obligaciones ante el menor. Inclusive cuando el hijo llega a adquirir algún matrimonio, todavía se siguen teniendo ciertos derechos y ciertas obligaciones ante este. Como ya les mencioné, es algo que no se puede perder.
Y pues bueno, aquí tenemos un poquito más, más, ¿cómo decirlo? Más directo sobre el tema de la patria potestad. Que es en la parte jurídica, se las voy a leer. Es una institución jurídica fundamental que regula los derechos y obligaciones de los padres hacia sus hijos menores de edad o con discapacidad. Se rige principalmente por el Código Civil Federal y legislaciones estatales con base en el principio del interés superior de la niñez. Y pues bueno, como ya les había mencionado, ambos cónyuges tienen la patria potestad, tienen los mismos derechos y obligaciones ante los hijos y lo que les haya este, mm, mencionado es que algunos de estos pueden ser la educación, manutención, cuidado, salud, etcétera. Y pues bueno, pasamos al tema de los matrimonios nulos, que como les comenté en un inicio, es en caso de que algún requerimiento para el matrimonio no se haya presentado. Y pues bueno, les voy a leer el concepto. Un matrimonio nulo es aquel que por presentar defectos esenciales de forma o de fondo carece de validez legal. Y pues bueno, aquí hablamos también sobre la diferencia que tiene con el divorcio. Aquí la diferencia es que un matrimonio nulo es un matrimonio que básicamente nunca existió legalmente por algún error. Y el divorcio es la disolución de un matrimonio que sí existió, que sí fue válido. Entonces, lo que le hace diferencia es que el matrimonio nulo nunca existió y el divorcio es la disolución de un matrimonio que sí tuvo existencia jurídica. Y pues bueno, hay dos tipos de matrimonios nulos, que es el de nulidad absoluta o el de nulidad relativa. El de nulidad absoluta es básicamente lo que ya les mencioné, uno que nunca existió, que no tuvo validez jurídica. Y el de nulidad relativa es un matrimonio que sí existió, pero que por algún detalle se puede llegar a considerar nulo. Pero aquí entra una cosa, que únicamente se puede realizar durante cierto tiempo. Y únicamente ciertas personas tienen el derecho a realizar este proceso. Y este proceso se realiza ante un juicio. Y pues bueno, un ejemplo de estos es que un cónyuge haya sido menor de edad. Vamos a tomarlo como ejemplo. Que yo me haya casado con alguien que ya tiene 18 pero yo sigo teniendo 17. Y aquí entra la parte sobre el tiempo que se tiene. Únicamente se puede presentar este motivo de nulidad mientras yo sea menor de edad. Cuando yo cumpla los 18, yo soy, ¿cómo decirlo? Soy completamente consciente de si quiero continuar el matrimonio o no. ¿Por qué? Porque uno ya se puede hacer valer por sí solo de manera legal. Entonces, únicamente se tiene el tiempo, bueno, respecto a ese ejemplo, únicamente se tiene el tiempo en el que el menor está por cumplir la mayoría de edad. Y pues bueno, aquí tenemos información respecto al Código Civil del Estado de México sobre la nulidad del matrimonio, algunos ejemplos que pueden volver un matrimonio absolutamente nulo. Y pues bueno, es cuando se contrae matrimonio entre menores de edad sin autorización judicial, si existe parentesco entre los cónyuges en línea recta. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede haber un matrimonio entre padre e hija o madre e hijo. Inclusive no puede haber de manera colateral hasta el cuarto grado, es decir, que no puedo tener algún matrimonio con alguno de mis hermanos. O inclusive, o sea, puede sonar en forma de burla, pero ¿cómo decirlo? Pues básicamente un poco conocido, ya sea en forma de burla o de manera real, que en el norte del país hay veces en las que se llegó a acostumbrar que entre primos tenían, pues ahora sí que matrimonios o relaciones amorosas. Aquí entra esta parte en la que no puede, haber parentesco entre los familiares, sino hasta el cuarto grado. Y pues bueno, cuando se celebra sin la intervención de un oficial del registro civil o autoridad competente, por falta de consentimiento, que es lo que les llegue a mencionar en un inicio, que tiene que ser de manera, por voluntad propia, o inclusive también otro motivo que les mencioné en un inicio, que es la bigamia, que uno de los contrayentes ya se encuentra en un matrimonio válido.
Y pues bueno, aquí tenemos un poquito de información sobre el Código Civil Federal, que es el artículo 247. Es nulo el matrimonio cuando falta alguno de los requisitos esenciales establecidos en el artículo 146, como el consentimiento, edad mínima o ausencia de impedimentos. Y pues bueno, aquí tenemos algunos efectos de la nulidad del matrimonio. Uno que yo quisiera destacar son los hijos durante el matrimonio. Como ya les había mencionado, el hecho de tener hijos genera derechos y obligaciones en los padres. Algo que entra aquí es que al tener un matrimonio nulo, los hijos no pierden los derechos que se le otorgaron. Es decir, estos no se pueden perder y tienen los mismos derechos que un matrimonio, bueno, que un hijo que se tiene un matrimonio válido. Y pasamos al tema de las donaciones. Aquí les puse algunos ejemplos, se los voy a leer. Las donaciones entre cónyuges son actos de disposición patrimonial, por lo cual es uno de los esposos el que transfiere gratuitamente bienes o derechos al otro cónyuge. Estas pueden hacerse antes del matrimonio o durante el matrimonio. Y pues bueno, estos se rigen por reglas especiales que las distinguen de las donaciones ordinarias y que tienen en cuenta la naturaleza del vínculo matrimonial, el régimen patrimonial elegido por los cónyuges. Un ejemplo de una donación que yo quisiera mencionar y que también tiene que ver con parte del patrimonio son las herencias. ¿Por qué? Porque si yo me caso y tengo una herencia, mi parte de la herencia no entra en la parte del patrimonio del matrimonio. ¿Por qué? Porque es algo que te dejan a ti. Entonces, aunque se adquiere esa herencia durante el matrimonio y el matrimonio esté bajo bienes mancomunados, la herencia le pertenece únicamente a la persona que se le fue otorgada. Es decir, únicamente me va a pertenecer a mí, a menos que yo decida donarla a mi esposa. Ahí ya sería parte de, bueno, propiedad de ambas, pero ya es parte opcional. Ninguna persona está obligado a donar a ahora sí que algún bien a su pareja. Esto ya es básicamente opcional de cada persona, ¿no? Y pues bueno, aquí algo que también quise destacar es el artículo del Estado de México que habla sobre que los esposos pueden donarse únicamente bienes presentes, pero no futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que yo únicamente puedo donar algún bien que ya es de mi posesión, que ya tengo. No puedo donar un bien que yo pienso adquirir a futuro. Únicamente son bienes que ya se adquirieron. Y pues bueno, por último vamos a pasar a la revocación de donaciones. Esto quiere decir que si yo realicé alguna donación a mi pareja, si hay ¿cómo decirlo? Alguna causa mayor, yo puedo decidir el revocar esa donación y que obviamente el bien regrese a ser pertenencia mía. Un ejemplo de estos puede ser la infidelidad, el abandono o la violencia familiar. Y pues bueno, para poder hacer esto se debe acudir a un juez y pedir la revocación de la donación. Otra cosa que también quisiera destacar y que va de la mano con los matrimonios nulos es que en caso de hacer una donación y mi matrimonio haya sido nulo, este, mm, esta donación no es válida. Entonces la donación como tal nunca existió y aunque yo la haya realizado y mi matrimonio es considerado nulo, esa donación sigue, bueno, el bien sigue siendo parte de mi propiedad. Y pues bueno, eso sería todo por el momento. Muchas gracias y hasta luego.